¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos reunimos acá, esta vez en un nuevo lugar dentro del pabellón Araucanía para vivir este Nutrancam, intercambio de saberes, ya en su sesión número 4 y día dedicado completamente a Araucanía Andina. Esta iniciativa es desarrollada por la Coordinación Regional del Eclipse, el Gobierno Regional, la Corporación de Desarrollo Araucanía y también el Pabellón Araucanía. Todo esto en el marco del eclipse total solar que tendrá lugar en la región de la Araucanía el próximo 14 de diciembre. Ya estamos a la mitad del siglo, avanzamos muy, pero muy rápido, donde hemos conversado con más de 170 participantes en vivo de la zona de la Araucanía, de Costa Araucanía, de Nahuelbuta y también de la zona lacustre y de todo Chile también. Recuerden además que todas las sesiones anteriores de Nutrancam también las pueden revivir en el canal de YouTube del Pabellón Araucanía y también a través de las cuentas del hito arquitectónico ubicado a los pies del Cerro Ñelol. La sesión de hoy día jueves, está enfocada en Araucanía Andina, un destino conocido por sus majestuosas alturas. ¿Quién no conoce el sector de Araucanía Andina, que alberga una amplia variedad de parques nacionales, reservas naturales y del único geoparque de Chile? Hablamos obviamente del geoparque Cutralcura. Volcanes, balnearios, lagos, ríos y centros termales ofrecen actividades deportivas de gran intensidad y panoramas de relajo para un descanso único en esta hermosa zona de la Araucanía. Nutrancam, intercambio de saberes, surge como resultado del interés de la Coordinación Regional del Eclipse por visibilizar la cosmovisión mapuche y acercar también la ciencia, en particular la astronomía, a la comunidad, destacando aspectos territoriales propios de nuestra linda región de la Araucanía. Para iniciar este Nutrancam centrado en la zona andina, vamos a contar un poco la modalidad que tendremos durante esta jornada. Los dos expositores, amigos ya de la casa, tendrán 15 minutos para presentar su tema. A continuación del primer expositor vendrá de inmediato el segundo expositor con los mismos 15 minutos. Tendremos una etapa de conversación donde podemos cruzar impresiones personales y observaciones. Y ahí es donde puedes tú participar, siguiéndonos a través de las plataformas Zoom y también a través del fanpage del Pabellón Araucanía para hacer tus preguntas y consultar a nuestros expositores. El proceso de preguntas se realizará solamente en el conversatorio. Así que esperamos todas sus consultas para que sea una jornada dinámica y para que nuestros expositores ayuden también a calificar un poco el lindo momento que viviremos el próximo 14 de diciembre. Sin más, vamos a iniciar entonces esta cuarta sesión invitando al licenciado en física y astronomía, guía astronómico y astrofotógrafo, al señor Carlos Morales, que pase por favor para comenzar este Nutrancam, intercambio de saberes, hoy día dedicado netamente a la zona andina de nuestra región de la Araucanía. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, una vez más aquí en el pabellón de la Araucanía para revisar el eclipse del 14 de diciembre, un evento astronómico único que no pueden perdérselo. Bueno, mi presentación comienza con Araucanía, o sea, eclipse entre Araucarias. Un hermoso título para vivir este eclipse dentro de la naturaleza y mejor aún en la zona andina. Pero revisemos qué es lo que es un eclipse. Bueno, los eclipses solares son eh, eventos astronómicos cuando se encuentra el Sol, la Tierra y la Luna alineados. La Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra y en ese momento la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra. Esta sombra no siempre cae en la superficie de la Tierra, ya que la órbita de la Luna, que nosotros sabemos que da una vuelta alrededor de la Tierra, está inclinada, ¿ya? Y hay ocasiones en que está la sombra por debajo y en otros momentos está por encima, ¿ya? Hay solamente dos puntos dentro de esta órbita donde se alinean perfectamente estos astros. A estos puntos le llamamos los nodos, ¿ya? Cuando la Luna se encuentra en un nodo, proyecta su sombra sobre la Tierra. Y también pueden haber eclipses lunares en ese momento, ¿ya? Porque la Luna también se puede interponer entre el Sol y la Tierra desde el otro lado. Ahora bien, no tenemos solamente este problema de que
hay ocasiones en que no está la luna alineada, sino que también la luna puede estar mucho más lejos o mucho más cerca. ¿Ya? Esto es debido a que la luna tiene una órbita elíptica, ¿ya? No es un círculo perfecto. Y cuando la luna está mucho más lejos, nosotros le llamamos el apogeo, ¿ya? Y cuando está mucho más cerca es el perigeo. En este momento nosotros le llamamos a la luna una superluna, por ejemplo, ¿ya? Porque se ve mucho más grande. Hay ocasiones en que puede ser hasta un 20% más brillante la luna en esas noches. Cuando la luna está en apogeo, está mucho más lejos, se produce lo que se llama un eclipse anular, ¿ya? La luna no alcanza a cubrir completamente el disco solar y nosotros tenemos una proyección de la antumbra. La antumbra, es lo que podemos ver aquí en la gráfica, no es la sombra directamente de la luna, ¿ya? Sino que se produce un anillo, ¿ya? En el disco solar, y también tenemos un poco de penumbra, que es cuando se comienza a cubrir el sol, pero llegamos a un anillo finalmente. Solamente cuando la luna está muy cerca, ahí puede cubrir completamente el disco solar y tenemos un eclipse total de sol, ¿ya? En ese momento la umbra llega a la superficie de la Tierra y es el momento mágico donde podemos ver la corona solar. Este eclipse del 14 de diciembre tiene ciertas características, como por ejemplo el ancho de esta umbra es de unos 90 kilómetros, ¿ya? Y va a cruzar desde el océano hasta la cordillera. Bueno, va a seguir más allá hasta Argentina y hasta el océano Atlántico. Tiene una velocidad de unos 2.400 kilómetros por hora, o sea, es bastante rápido, ¿ya? Y la altitud es unos 72 grados, ya va a estar el sol bastante alto. Esto quiere decir que se puede ver prácticamente desde cualquier lado. Mirando, digamos, hacia el norte, el azimut es de 10 grados. Eso quiere decir, desde el norte, 10 grados a la derecha, vamos a tener el sol. Y tiene una duración máxima de 2 minutos 8 segundos. Esto es lo que vamos a vivir aproximadamente en el eclipse. Vamos a ver una sombra que cruza desde el océano hacia la cordillera. Primero va a llegar aquí a la isla Mocha y luego va a pasar por costa, centro y finalmente a la cordillera, perdiéndose en Argentina, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a ver desde la Tierra nosotros? ¿Qué vamos a ver en el cielo? Primero vamos a ver lo que llamamos el primer contacto. Esto es a las 11:38 la luna va a empezar a cubrir el disco solar. ¿Ya? Eso le llamamos el primer contacto, cuando comienza el eclipse parcial. Luego viene el segundo contacto. El segundo contacto es cuando ya cubre por completo el disco y empieza la totalidad. Esto es a las 12:58 minutos. Perdón. Y es un momento único. En ese momento vamos a poder ver la corona solar, esta inmensa radiación que tiene el Sol más allá de su superficie, que es preciosa. O sea, yo les podría decir que ninguna fotografía podría compararse con verlo a simple vista. Y además, justo en el momento en que comience el eclipse, hay unos fenómenos muy, muy interesantes, como por ejemplo las perlas de Baileys, ¿ya? La luna no es completamente lisa, tiene valles y montañas. Esto quiere decir que a medida que va cubriendo el disco solar, hay puntos de luz dentro de su circunferencia, ¿ya? Y esto se debe a los relieves, como les decía, y al limbo lunar. Esto quiere decir que alrededor de toda la luna están estos valles y se puede ver en todas direcciones dependiendo de donde tú estés ubicado en la Tierra. Este es una animación de lo que sería un eclipse mirado desde el centro y se cubriría, digamos, las perlas de Bailey desde izquierda a derecha. Y ahí se pierde la luz cuando comienza el segundo contacto. Después del eclipse saldría la luz por el otro costado, ¿ya? Donde tenemos marcado como C3, y al finalizar se verían las otras perlas de Bailey. O sea, hay dos eventos de perlas de Bailey durante un eclipse, cuando comienza la totalidad y cuando termina la totalidad. Esos son los primeros rayos de luz. Luego viene, como les decía, el tercer contacto cuando termina el eclipse. Esto va a ser alrededor de las 1 de la tarde ya. Y finalmente tenemos el cuarto contacto cuando termina la parcialidad o la segunda parcialidad, que sería a las 2:30 de la tarde o a las 2:28. Este es un mapa de la duración del eclipse de acuerdo a la línea media. La línea media es la duración máxima, ¿ya? Acá podemos ver que
las ciudades de Teodoro Schmidt, Gorbea, Villarrica, están muy cerca de los 2 minutos 8 segundos, pero hay un área muy grande que también va hasta los 2 minutos, ¿ya? O sea, que no es lineal la distribución del tiempo. Mientras más cerca esté de la línea, claro, voy a tener los 2 minutos 8, pero quizá no es necesario estar sobre esa línea, ¿ya? Ya, por ejemplo, en Pitrufquén se podría ver 2 minutos el eclipse. Ya es perfectamente posible, ya no es necesario ir directamente a la línea media. ¿Qué va a pasar en Araucanía Andina? ¿Ya? Araucanía Andina tiene gran parte solamente penumbra y la comuna de Cunco tiene umbra. ¿Ya? Si vamos revisando, por ejemplo, Coyipulli tiene desde un 97% hasta un 98% de parcialidad. ¿Ya? Va a tener un máximo de parcialidad a eso de las 1,2 minutos, donde se va a cubrir parcialmente el sol hasta un 97,6% en la ciudad de Coyipulli. En Victoria va a pasar algo parecido, desde un 98 hasta un 99% de parcialidad, también a las 1,2 minutos aproximadamente. Curacautín, 98 hasta un 99%, igual está dentro del 99% la parcialidad. En este momento tienen que usar durante todo el proceso del eclipse lentes de seguridad, no pueden ver el sol a simple vista, porque no es una totalidad, solamente parcialidad. En Lonquimay tenemos algo parecido, desde un 97 hasta un 99, esta comuna es mucho más grande, y también el máximo va a ser a la 1,5 minutos. Melipeuco tiene un sector muy pequeño donde hay umbra, ¿ya? Pero la mayoría de la comuna está con penumbra, ¿ya? Esto quiere decir desde un 99 hasta casi llegar al 100% de parcialidad o totalidad, que sería en la ciudad de Melipeuco, por ejemplo, es un 99,79%, está muy, muy, muy cerca del eclipse total. Vilcún también está justo al lado de la línea o la franja de totalidad, y el eclipse aquí va a tener un máximo alrededor de las 1,3 minutos. ¿Ya? Es importante decirles cuál va a ser el máximo, porque puede haber un evento ahí donde ustedes puedan decir, oh, esto es lo máximo que se va a cubrir el sol en ese momento. Cunco. Cunco tiene mucha suerte. Cunco está sobre la franja de totalidad. Ahí en la misma ciudad de Cunco va a durar 1 minuto con 2 segundos, dependiendo de donde estés ubicado dentro de la ciudad de Cunco, pero podrías llegar incluso hasta los 2 minutos de totalidad si te desplazas un poco más al sur. ¿Ya? El lago Colico, por ejemplo, también tiene entre 1,40 y 2 minutos, que es muy, muy bueno para ir a visitar para ver este eclipse. ¿Ya? ¿Cómo observar el eclipse? Bueno, es importante que durante toda la parcialidad usen lentes de seguridad, ¿ya? Estos lentes deben estar certificados. Lo mismo si van a usar una cámara o algunos binoculares. Primero tienen que poner el filtro y luego observar por ellos, ¿ya? Esta certificación es la ISO 12312-2 y debe contener la información del fabricante, sus datos de contacto, y además debe tener instrucciones de seguridad, ¿ya? Es muy importante que verifiquen todos estos datos dentro de los filtros para observar la parcialidad. Durante la totalidad te los puedes sacar y ver el sol a ojo desnudo o la corona solar, porque se va a ver solamente la corona solar y no el sol a ojo desnudo. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, durante la parcialidad, siempre con lentes, ¿ya? Durante la parcialidad nunca intentes ponerte lentes de sol o poner varios lentes, no. Solamente estos lentes especializados certificados, ¿ya? Que bloquean hasta el 99,999% de la luz y son seguros para observar, ¿ya? Durante la totalidad te lo puedes sacar, ¿ya? Durante la totalidad uno puede ver el sol, bueno, va a ver la corona solar, no va a ver ninguna parte del disco a ojo desnudo. Y es seguro, porque el brillo de la corona solar es aproximadamente como la luna llena, ¿ya? Así que aquellos que les gusta la fotografía y quieren sacarles fotos al eclipse, yo les recomiendo que las configuraciones de la cámara las hagan primero con la luna llena, practiquen con la luna llena, porque es muy parecida a la exposición. Y abajo tenemos un último diagrama o dibujo donde hay una persona que se pone los lentes y con binoculares encima de los lentes trata de ver, y eso está incorrecto, porque el binocular va a magnificar la luz y va a quemar los lentes y luego va a quemar tus ojos. Así que
nunca hay que ver con los lentes puestos por un binocular o algún telescopio. Siempre el telescopio en su apertura debe tener el filtro puesto. Hablemos un poco de los factores climáticos. Es muy probable, bueno, digo, 50% probable que esté despejado, ¿ya? Y el otro 50% puede que esté nublado o un poco nublado, ¿ya? Pero la estadística del 2002 al 2016 dice que hay un 50% de probabilidad de que esté despejado, ¿ya? Si trazamos una línea de los 2 minutos 8 desde costa a cordillera, veríamos algo así, donde esto representa la fracción de nubes o qué porcentaje de nubes esperamos para esos días. La costa está muy, muy abajo, con un, digamos, un 42% de fracción de nubes, eso quiere decir prácticamente un 60% de probabilidad de que esté despejado. Y así nos vamos acercando hacia el valle y luego cordillera, vemos cómo la curva va subiendo, Theodore Schmidt, Corbea, tenemos un máximo, baja en Villarrica y luego llegamos a la cordillera. ¿Ya? Pero estamos en ese rango de un 50% de probabilidad. En verdad vamos a saber con certeza unos 3 o 4 días antes del 14 de diciembre si va a estar despejado o va a estar nublado y más o menos cuán nublado o cuán despejado va a estar. Bueno, esta es una gran oportunidad para toda la región y me gustaría dejarlos con un video que muestra cómo sería un eclipse o cómo fue un eclipse pasado y lo que esperamos vivir en la región de la Araucanía este 14 de diciembre del 2020. Todo esto lo pueden revivir en el pabellón Araucanía. Está el video también puesto en la página de Facebook. Y cualquier información adicional también la pueden encontrar en estos links de referencia, donde está araucaniaeclipse.com, ya es la página oficial donde pueden ver todos los detalles del eclipse. Y además esos 3 links con más información de este eclipse. Mis contactos, mi correo electrónico y también Telegram para cualquier consulta. Estoy a disposición para atenderlo. Muchas gracias. Agradecemos entonces la presentación de Carlos Morales y pedimos que nos esperes un momento, que te acomodes, porque vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo expositor. Presentamos ahora al investigador, historiador mapuche y quinche, amigo de nuestra casa también. Bienvenido, don Juan Ñanculev, a esto que es Nutrancam, intercambio de saberes, hoy día hablando de la zona andina. Felay, mari-mari kompuche, kinya payan salin komaimen, kinya payan salin ta long kimay mapu fei miau kiin fei ta kim ni muy intati. Saludamos a toda la gente que vive en este territorio, la
el territorio andino mapuche abarca varias comunas. Hemos estado en diferentes sectores muchas veces, así que hay mucha gente que nos conoce, como en Lonquimay, como en Curiacautín. Así que, Incheta Juan Yan Culef Fiñan, Kimni Muntati, Feita que Yuntu Culet Bache Intendencia Meo Intercultural Sumu, Café Michi Feita a Nesapka Mequei Infachante. Mi nombre es Juan Yanculef, ustedes lo están viendo ahí, Juan Yanculef Huayquinao. Ñancu es el águila, Lef significa rápida, águila rápida significa mi apellido paterno. Y estoy haciendo este trabajo desde la CONADI como asesor intercultural en la Intendencia por este año, porque estamos ya, se nos viene ya el eclipse del 14 de diciembre, el tiempo pasa muy rápido. Tenemos acá una transparencia que dice Cuifita che mate kimni fui comal chi chemkentu que minmani en fui ni gui wenu mapu wilif klechi wangelen. Wilif klechi wangelen, las estrellas que brillan arriba en el espacio, ¿no? El anciano Pascual Coña cuando dictó su historia, ¿no? La historia de los mapuches, cómo vivían, por suerte se refirió a los aspectos de la astronomía mapuche. A propósito de este Lanantú, que es como se le dice en Mapuzungún a los eclipses de sol. Lan significa muerto, temporalmente muerto, y Antú, sol, ¿no? Nosotros queremos aprovechar de conversar de cosmovisión mapuche, de todos los astros, de los planetas que el pueblo mapuche conocía, y ya hablaremos también de los fenómenos del eclipse y cuál era lo que se imaginaba el mapuche antiguo, ¿no? Hoy día nosotros tenemos este antecedente de Pascual Coña y nos sirve mucho para partir esta conversación, este Nushamkan. Y bueno, la base científica del saber mapuche, del Kimun, está en su propio idioma, el Mapuzungún, el habla de la tierra. El pueblo mapuche en su idioma tiene una evolución de más de 17.000 años. Un idioma aglutinante, polisintético, como los que no saben hablarlo dicen que es muy difícil. Nosotros pensamos hacer un análisis desde lo que se llama la hermenéutica, la interpretación de las palabras del propio Mapuzungún. Y como el caso del Inarumen, ¿no? Inarumen, que es la observación permanente que tenía el mapuche antiguamente, de tal manera que era como una especie de metodología del aprendizaje. La gente mapuche de hace 10.000, 12.000 años atrás, le buscaban nombre a las cosas. De primera la conocían, la miraban, la analizaban, la hacían Inarumen, y al final le ponían un nombre. Ese proceso de ponerle nombre es muy importante tenerlo en cuenta porque son miles y miles de palabras que tiene el Mapuzungún. Calculamos en alrededor de 85.000 palabras. Inarumen, la observación, permitió conocer el cosmos, ¿no? Observaron hacia arriba, observaron la Tierra, observaron los elementos de la naturaleza. Todo lo observaron. Y todo lo que está entonces, lo que fueron analizando y observando, le fueron poniendo nombre y eso está en el Mapuzungún. Y todo lo que está en el Mapuzungún es que el mapuche lo analizó, lo observó. Es decir, es un proceso científico. Hay un conocimiento científico detrás. Porque no fue llegar y ponerle nombre, fue un análisis largo, un proceso participativo de miles de años de toda la gente mapuche de aquellos años, de tal manera que, por ejemplo, la piedra le pusieron cura. ¿Ya? Es decir, teníamos gente mapuche que observaba y observaba, de tal manera que eran especies de profesionales de la observación, ¿no? Inarumecafe le llamo. Gracias al Inarumen, el pueblo mapuche descubrió que todo es Nehuen. A la energía en Mapuzungún le llamaron Nehuen. Fuerza, energía, ¿no? Rumé, Nehuen, Malay. Hay mucha energía en la naturaleza. Así entonces la cosmovisión mapuche es un gran todo. Quiñeuclei comsungu. Quiñemo tachapumclei. Fei chiquimun ni hay tapum mapuche. Este conocimiento de que la cosmovisión es un gran todo, también lo dice en su libro sobre el mundo acásico, Ervin Laszlo, un científico, un investigador húngaro que habla de esto. Es decir, lo que el mapuche dice respecto de que todo es energía arriba en la dimensión cósmica, acá en la Tierra, todo es energía, ya también lo dice un investigador científico occidental, de tal manera que en eso coincidimos plenamente.
porque de verdad todo es Nehuen. Todos los astros tienen un gran significado, porque son energía. El Sol, las estrellas, los planetas, las constelaciones, todos tienen un significado en la cultura mapuche y ejercen Nehuen. Ese Nehuen influye en el ser humano. De tal manera que a veces una persona puede andar hasta de mal humor, muy decaído, a veces puede depender de la luna, otras veces puede depender del sol. Tomar sol es tomar energía. Y a la biodiversidad le llamaron Istrofillo Ponguén. En materia de cosmovisión mapuche, lo más elemental que tiene el pueblo mapuche para explicar su cosmos es esta tridimensión, esta triada, ¿no? Arriba, Huenumapu, tierra de arriba. Abajo, aquí donde estamos, la tierra de aquí se llama Nagmapu, la tierra de abajo. Y la tierra que está subsumida debajo de la tierra misma, ¿no? Hoy día yo veía un documental muy importante en History y podíamos comprobar ahí, los científicos occidentales, diciendo de que hay una apuesta súper importante en este momento del mundo científico occidental, donde se está viendo la posibilidad de que debajo de nuestro mismo planeta, o sea, en el medio, el núcleo de la Tierra, pudiera tener en sí otro planeta o otra vida dentro de él, ¿no? Esto es súper importante porque nos preguntamos, ¿por qué los mapuches hablan del Minche Mapu, de la tierra que está abajo? Así como el Huenu Mapu está arriba, esa dimensión existe. Para los mapuches es verdad, está en una dimensión distinta, en cuarta, quinta dimensión, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero el Minche Mapu es un misterio. Puede ser debajo de la tierra, podrá haber una vida diferente debajo de la tierra. Aquí estamos ante una tremenda pregunta que hay que seguir investigando y analizando, ¿no? Acá dice que la Tierra es redonda, es decir, los mapuches hace más o menos 8.000 años ya sabían que la Tierra era redonda, de tal manera que crearon la palabra Chinkusmap, la Tierra redonda. Y también la traslación de la Tierra en torno al Sol, el movimiento heliocéntrico, Tuwaimapu, le llamaron, ¿no? Entonces estamos ante conocimientos súper importantes de cosmología mapuche, de tal manera que hay que destacarlo a propósito de este eclipse que se nos viene. Mostramos el calendario, un calendario que hace muchos años atrás diseñó el Peña Armando Mareleo. Ahí estaban, nosotros sacábamos la cuenta, y ¿cuándo empezaron a sacar la cuenta? Los futaqueches, los antiguos, el día 24 de junio. 24 de junio es el Huetripantu. La característica del Huetripantu es que es la noche más larga y el día más cortito. Por lo tanto, se preguntaron los Kimche y los Inarumecafe, los observadores, cuántas lunas iban a pasar nuevamente para que volviéramos a ese día en que la noche es súper larga y el día es cortito. Y se dieron cuenta que eran 13 lunas. De tal manera que la palabra mes equivale a luna, se le llama Kiyen. Y el Kiyen tiene 28 días. Por lo tanto, 13 por 28 da 364 días, un ciclo anual. Nosotros decimos, si el pueblo mapuche sabía contar y tiene el sistema decimal perfecto, Quiñe, Epo, Kula, y sigue hasta 10, después para decir 10, para decir 11 se dice 10 más 1, 10 más 2, más Quiñe, más Epo, y cuando llegamos a 20 se dice 2 veces 10, es decir, el sistema decimal perfecto. Si los mapuches sabían contar, nos preguntamos para qué contaban, ¿no? Contaban los años, contaban la cantidad de tierra que tenían, qué sé yo, animales, contaban las estrellas, las dibujaban y se dieron cuenta del movimiento de la luna. Esto de la inclinación del eje terráqueo, el pueblo mapuche ya lo había descubierto hace muchos años, de 23,5 grados, el que en el hemisferio sur determina este ciclo lunar que estamos viendo ahí, donde tenemos la más importante, la Ponquillén, la luna llena, y la menos importante, incluso hasta cierto punto muy negativa, el Ñamquillén, Ñamquelechiquillén, la luna perdida, de tal manera que dicen que si la gente nace en Aponquillén, ese niño tiene larga vida, ese niño tiene mucha suerte, en fin, es una bienaventura, no es una suerte. Ahora, el niño que nace en Ñamquillén es negativo, tiene corta vida. En fin, hay una serie de influencias de la luna en la Tierra, principalmente con las mareas, ¿no? Con las mareas en el mar. Por eso entonces que los mapuches se fijaban de los ciclos lunares
de tal manera que podían así elegir los periodos de siembra, los periodos de cosecha, los periodos de castración de los animales, plantar las flores, no sé, cortarle las ramas a los árboles, podar a los frutales, en fin, todo tenía que ver con esto, con estas etapas de la luna. Y lo más importante, ya lo hemos dicho, cómo el mapuche fue poniéndole nombre a los elementos que fue observando en el Wenumapu, en la dimensión de arriba, el cosmos, ¿no? Primero se preocupó de ponerle nombre a su planeta, le llamó Mapu. ¿Cómo se llama la Tierra? Mapu. Luego el Sol, porque la energía solar es la que permite la vida. Entonces generaron una serie de culto al Sol, la fiesta de Cruz de Mayo, que se llama, que fue una fiesta pagana de todos los indígenas de América. El catolicismo se aprovechó de esa fiesta y después le llamaron la Cruz del Sur, la fiesta de la Cruz del Sur, en mayo, el 2 de mayo, porque había que rendirle tributo al Sol, porque gracias al Sol vivimos. Después la Luna le puso Quillén, al planeta Venus le puso Cuñelfe, anuncia la madrugada, en la tarde está colgadito acá, cuando entra el sol ya uno lo puede ver, y en la madrugada tipo 5 de la mañana está por el lado de la cordillera, anunciando la madrugada. A Mercurio le pusieron Ufco, al planeta Marte Ailén, a Júpiter el Yep y a Saturno Kulkul. Luego, observando la naturaleza, observando el Wenumapu, observando arriba el cielo, descubrieron una serie de constelaciones, ¿no? Que son Trawen-Wangelén, agrupaciones de estrellas, Trawen-Clechi-Wangelén. Y eso lo dicen también Pascual Coña, ¿no? Y ahí descubrieron, o sea, le fueron poniendo nombre a todo lo que descubrieron. Y a la Cruz del Sur le pusieron Punón Choique. Punón Choique significa rastro de avestruz. Y ahí están las 4 estrellas que conforman este Punón Choique, este rastro de avestruz. Está el Ñancuñé, está el Yufyuf, está el Choyún y está el Mushku, que son las 4 estrellas que conforman entonces la pata de avestruz en el Mapuche Quimén. Luego está el famoso Ngaupoñ, la constelación que el occidente llama Pléyades. Nosotros en Mapuzungún le llamamos Ngaupoñ, Ngau, papas arrumadas. Esta constelación cae el día 24 de junio, cae literalmente el Océano Pacífico, más o menos a la 1 hora del reloj occidental, el día 24 de junio. Ustedes saben que cambian la hora, así que siempre o estamos para acá o estamos para allá, las horas están corridas a veces, ¿no? Es muy importante entonces esta constelación. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el pueblo de Mapuche le puso nombres de la naturaleza a todas las constelaciones y cosas que vio arriba. Y por eso decimos, Shumleita Wenumapu, Cafeleita Nagmapu. Tal como es arriba, así es abajo, dijo el pueblo mapuche, y esta es una epistemia muy antigua, milenaria. Shumleita Wenumapu, Cafeleita Nagmapu, Rufkuno Feipelei. Debe ser muy cierto eso, ¿no? Todo lo que está arriba también está acá abajo. Ahí tenemos el Wenuleufu, el río de arriba. En este río se muestran una serie de mitos de Epeu en Mapuzungún. Acá dicen que van los animales del Wenumapu a tomar agua. Y entonces ahí se ven una figura, unos caballos, seguramente hay una serpiente por ahí que está tomando agua. En fin, es todo un ecosistema que está en el Wenumapu. ¿Ya? La foto del libro Wenumapu del escritor Pozo y la Margarita Ganío. Bueno, veamos esto de los eclipses, ¿no? Como dijimos delante, el pueblo mapuche le fue poniendo nombre a las cosas. En un proceso largo de más de 12.000 años, hoy día en este año estamos en el 12.487 Tripantu del calendario mapuche. Tiene que haber pasado muchas veces este suceso del eclipse, ¿no? Seguramente los mapuches en un principio, como todos los pueblos del mundo, cuando sucedió el primer eclipse y se dieron cuenta de lo que pasaba, se ponía oscuro por un rato, tienen que haberse asustado, sin duda, ¿no? Pero luego fueron buscándole interpretaciones. ¿Por qué pasaba? Seguramente algo pasaba en la naturaleza. Y es lo que nosotros queremos contarle a ustedes, ¿no? El hecho de que la luna, como lo decía mi colega Carlos, tape al sol, se proyecta el sumín, se proyecta esa oscuridad en un espacio largo, en este caso hacer 90 kilómetros,
que se va a tapar, se va a poner oscuro la Tierra por 2 minutos, un poco más, es un fenómeno negativo. Hay una naturaleza cósmica que afecta a la naturaleza del Nagmapu. Entonces las interpretaciones aparecen y vienen. La primera interpretación es que es un mal presagio. Que el sol se oscurezca para los primeros seres humanos era como que eran monstruos que atacaban al sol y que se ponía su miño y se apagaba el sol, ¿no? Y por lo tanto, cuando sucedía esto, cuando ya venía el suceso, los cuifiqueches, los antiguos, trataban de ayudar al sol. Hacían ceremonias, hacían fogatas, tiraban piedras para arriba, usaban sus boleadoras, en fin, ¿no? Como para ayudarle la lucha al sol. Y eso fue así mucho tiempo. Y hoy día nuestras comunidades mapuches como que están olvidados de esto, ¿no? Por eso desde la Intendencia Regional de la Araucanía, desde la Comisión Eclipse, desde esta casa acá donde estamos, ¿no? Esta RUC Araucanía, estamos tratando de volver a presentar el Kimón Mapuche, hablar del nombre de los astros, de la luna, porque el día 14, cuando suceda este fenómeno, que no se puede postergar, porque es un fenómeno cósmico de la naturaleza, va a haber mucha gente acá. No sé, en enero de este año se decía que iba a llegar más de 1 millón de personas. Hoy día, bueno, con la pandemia que tenemos, la realidad es otra. Seguramente vamos a tener 200.000, 250.000 personas, pero va a haber mucha gente. Entonces las comunidades, ustedes, Pupeñi, Pulamien, Alquitume, Kerutu, Pachino, Shamkan, Mleitaman, Kim, Tukuniael, Chempiaiman, Chem, Ramtun, Mlerumelenga. Cualquier pregunta que lo haga un extranjero, aunque sea, no sé, pues de Argentina, de Bolivia, de Perú, a lo mejor van a venir de lejos. Siempre usted, Peñi, tiene que tener una respuesta, ¿no? Y acá decimos que era un mal presagio. Pero bueno, ese presagio también tenía una parte positiva, porque el sol se oscurece, pero después luego vuelve a brillar. Entonces ahí viene la esperanza, ¿no? La alegría de que el sol ganó la pelea. Anunciado un año malo, conflictos sociales, sequías, grandes inundaciones, y así ha sido. Hemos tenido varios problemas sociales, los extremos climáticos, eso ya es conocido. En fin, esta oscuridad de 2 minutos va a afectar la naturaleza humana, va a afectar la naturaleza de la tierra, los animales, las aves, todos se van a ver afectados, ¿no? Especialmente las mujeres embarazadas, hay que tener cuidado, deben ocultarse en sus rucas. Si tienen canelo, coloquen en la puerta de la casa 2 canelos cruzados, como señal de protección. Pero el regreso del sol, ¿no? Después del sumiñ, después de la umbra, aparecía el sol de nuevo de a poco, y entonces la gente se alegraba, era un jolgorio muy importante, ¿no? Era la frase común que escuchábamos, ¿no? Empezaban los quefafán, esta interpretación de las 3 vocales más importantes del pueblo mapuche, la I, la A y la O. O en la zona de la costa decían hom, hom, para que darle energía a la tierra de nuevo. Esto también traía la necesidad de hacer ceremonias, importantes ceremonias, Nillatún, se tenía que quemar varias ramas, esas fogatas que se hacían, interpretaban la energía del sol en la tierra. Y estamos conversando con ustedes, Pupeñi y Pulamien, a la zona que se llama territorio andino, ¿no? Todo esto de la cordillera, ahí están viendo ustedes el precioso Pehuen ese, la hermosa cordillera ahí. Y esa es la característica de ustedes, pues, de vuestro territorio, el Pehuen. Nuestros hermanos Pehuenche, Quiñepoyen Chalín, allí en Icalma, tenemos un montón de gente conocida, hemos estado muchas veces dando charla ahí, así que el Pehuen, el fruto del Pehuen se llama Ngilliu, y por eso este paisaje de Con-Ngilliu, la entrada a los Ngilliu, la entrada a los piñonales, podría decirse en traducción, ¿no? Qué lindo esa imagen para que ustedes lo vayan reconociendo. Y este lindo de Pehuenche, ¿no? ¿Cómo los pehuenches llegaron a llamarse pehuenche? Porque resulta que en algún periodo, como sucede en todos los ciclos de vida, hubo mucha hambruna. Y de repente a la gente le faltó trigo, le faltó papa. Entonces dicen que salían a buscar alimentos, ¿no? Encontraron muchos otros tipos de alimentos. Seguramente también mucho chilí. La llama se llama chilí en Mapuzungún. Entonces cazaban. Pero de repente un joven
tuvo una visión, un peuma, un sueño. Y un anciano de los ancianos le dijo, mire, ¿por qué no comen el producto del pehuen? Cuécenlo, pero por 2 horas. Y después lo pelan y se lo comen. Lo pueden tostar en sus grandes metahue y van a hacer harina para luego hacer pan. Y así lo hicieron. Y cuando sucedió eso hace miles de años atrás, 12.000 años, entonces la gente mapuche que vivía en esa zona dijo, nosotros llamarnos Pehuen Che, gente del Pehuen. Y para ir terminando, vamos solamente a comentar de este hermoso lago. Hay varias lecturas ahí, varios EPU del lago Icalma. Hace muchos años, un grupo que se llama Al Sur del Mundo hizo una película sobre los pehuenches. Y en la película, yo creo que varios los han visto allá en esa zona, en Curacautín, en Lonquimay, en Victoria, en Cunco, en Melipeuco, a un peñi pehuenche le preguntaron qué significaba Icalma o por qué se llama Icalma. Y él dijo, sangre congelada. Dijeron los de la película, el lago sangre congelada. El nombre no tiene nada que ver con sangre congelada. Y cal viene del verbo in, que es comer. Y cal es una piedra de ofrendas, larga, grande, arreglada por los peñis, donde sacrifican chivos, hoy día chivos, ¿no? Chivos y corderos. Yo estaba en varios guilletunes en la zona y sé bien que esa piedra sirve como lugar de ofrenda. Y la palabra ma, le falta la P con la U, mapu. Por lo tanto, para que todos conozcan, Icalma debiera ser correctamente Icalmapu, el territorio de las ofrendas. ¿Vale? Bien, para terminar dejamos por ustedes estas 2 bibliografías, estos 2 libros, Bueno Mapu de Gabriel Pozo y Margarita Canillo, Tayin Mapuche Kimun de este autor, ahí está la página de internet también donde lo pueden encontrar, y ahí está mi correo, estos 2 correos donde usted me puede dirigir consultas, invitaciones, lo que sea, si es que se arregla el tiempo, si es que se arregla un poco la pandemia. Esperamos a lo mejor en octubre salir a alguna comuna, porque ese era nuestro gran objetivo, estar con ustedes directamente en muchas charlas. Fanteco Punoen Ramcan, Pucayal, Pupeñi, Pulamián. Queremos entonces agradecer la presentación del investigador, historiador mapuche y quimche, señor Juan Ñanculev, que estuvo en este conversatorio Nutrancam, intercambio de saberes, hoy día dedicado a el sector de Araucanía andina. Y mientras nosotros comenzamos ya a prepararnos, a tomar ubicación para comenzar con el conversatorio, invitamos a todas las personas a generar sus preguntas, sus consultas en relación a la presentación de nuestros expositores, tanto Carlos como también don Juan Ñanculev. También reiterar que pueden revisar todas las sesiones en el canal de YouTube del Pabellón Araucanía y también en el fanpage, donde estamos transmitiendo en vivo esta y todas las sesiones anteriores. Muchas gracias también por sus presentaciones, Carlos, don Juan. Y acá me traspasa la primera pregunta, me la traspasa Patricia y me dice, ¿qué particularidad tiene este sector en relación a los demás? Quizás no se comenta mucho el sector andino, quizás sería un poco mal el sector coste y también lacustre, pero ¿qué aspectos llamativos tiene la zona andina en relación al resto de las zonas? Carlos, te pregunto. Yo soy un gran fanático de la zona andina por el Parque Cutalcura, ¿ya? Con Guillío. Son sitios muy, muy lindos. Y sobre todo la altura, ¿ya? La altura permite tener cielos muy despejados, sobre todo por periodos estivales y en verano. Se puede hacer muy buena astronomía allá, ¿ya? Y he ido a observar allá, he tomado un telescopio y he observado el cielo allá en la zona andina y es muy, muy bueno, ¿ya? Entonces, como esto va a ser en diciembre y hay gente que quiere viajar, yo les recomendaría que fueran a la zona andina, se hospedaran por allá y el día del eclipse o la mañana del eclipse bajaran al sector de Cunco o un poco más allá al lago Polico y vieran el eclipse,
¿ya? Esa es la particularidad que tiene, que tienes todo un entorno para vivir una experiencia del eclipse, no solamente en esa mañana o en ese día, que sí es muy bonito y va a ser una experiencia única, pero además para el turista quiere llenarse de todo lo que es la naturaleza, yo creo. Y esa es la gran particularidad que tiene la zona andina, que tiene los volcanes, tiene la naturaleza, tiene los parques y no, es precioso. Les recomiendo, vayan a la zona andina a contemplar, digamos, su naturaleza y también vivir el eclipse del 14 de diciembre. Don Juan, desde la mirada profesional, de investigador, algo nos mencionaba un poco, eh, ¿con qué cuenta la zona andina para atraer al turista también que decide vivir esta experiencia en diciembre en esa zona? Ya lo decía Carlos, la altura ayuda mucho. Está el túnel Las Raíces, pero el paso Las Raíces arriba del túnel va a ser un lugar excepcional de observación. Hay un espacio grande, de tal manera que los arenales pudieran permitir, si es que si la pandemia sigue tan igual como ahora, por lo menos el distanciamiento va a ser importante. Ahí hay dos espacios culturales pehuenches ancestrales, que son las veranadas que le llaman ellos, del Mayín del Traile, que se vienen a sacar piñones precisamente entre diciembre y entre enero y febrero en realidad, pero en diciembre ya va a haber piñones, van a estar un poco nuevos, pero hay bastante abundancia de piñones este año 2020, así que es muy buena zona ese lugar de las raíces. También está y Calma por su contextura, a pesar de que se ve planito, igual es alto. A mí me ha tocado estar en el Batea Magüiza varias veces, desde hace mucho tiempo, cuando era director nacional, don Jorge Retamal, se declaró como zona turística especial para los pehuenches, el Batea Magüiza. Hay los peñes Nahuelcura, peñes Cayuqueo, que están trabajando con varias iniciativas turísticas. Así que va a ser una zona muy especial. Les sugerimos a la gente que hagan sus reservas a tiempo y no solamente estén en el momento, sino que aprovechen de conocer la zona fantástica. ¿Por qué se habla poco de la zona andina como un destino atractivo? ¿Sientes tú que se habla poco o quizás es más del gusto del turista extranjero que quiere vivir la experiencia completa en relación a este proceso, a este fenómeno, y no tanto a las personas de acá del país? ¿Sientes que pasa algo por ahí? Eh, Puede ser, bueno, de mi experiencia personal, porque yo soy del norte, yo vengo desde Antofagasta, llevo casi 2 años acá en la región, y bueno, yo vine a la región de la Araucanía y le pregunté a mis amigos conocidos, ¿dónde puedo ir? Quiero conocer la región. Hiciste el experimento completo. Claro, completo. Y me dijeron, ¿pero conoces? No, no conozco nada. Ya, ¿qué te gusta? La naturaleza y hacer trekking. Ya, mira, anda con Guillío. Fui una vez, dos, tres, he ido 7 veces y no me canso de ir. Ya, entonces es precioso. Después me dijeron, oye, ¿sabes qué? Anda más arriba, anda y calma. Fui al lago, precioso. Fue en invierno, fue en otoño, fue en verano. O sea, uno no se cansa de esos paisajes, de esa naturaleza y de recorrer eso. Y además que cuando fui a Conguillío, mucho extranjero, ¿ya? Curacautín también Curacautín ha escalado bastante en promocionar su territorio y tiene una página web donde ofrece los servicios. O sea, yo creo que tienen hartas posibilidades de atraer más gente y está creciendo con bastante fuerza la zona andina. Así que yo no diría que está muy atrás, sino que siempre se ha hablado, los medios a nivel nacional, digamos, en la televisión abierta quizá habla un poco más de Villarrica, Pucón, pero en el underground o digamos en cuanto a viajes turísticos, siempre ha estado presente Conguillío, es uno de los parques más visitados de Chile y es precioso, o sea, tienen que sacarle provecho a eso y más aún que ahora el Geoparque Cutralcura, que cubre desde la región andina hasta lacustre, o sea, es inmenso, tiene mucha diversidad y también hay hartas opciones ahí para hacer nuevos recorridos y abrir sitios de observación astronómica, como les digo.
hay hartas posibilidades de hacer astronomía ahí durante los periodos estivales. Yo lo he visitado por lo menos 5 veces en la noche y tiene muy buenas condiciones. En relación a los tiempos también, Carlos, vamos a tener buenos tiempos. Hablabas mucho de Cunco. ¿Qué tal con eso? Para la gente que comience a conocer ya de la zona andina, ¿cómo van a estar los tiempos para poder disfrutar de este lindo fenómeno? Claro, yo creo que Cunco tiene todas las posibilidades. O sea, en la misma ciudad tiene 1 minuto de totalidad y hacia el sur también tiene hasta 2 minutos. O sea, y el lago Colico, o sea, a mí me gustaría mucho que se abrieran las puertas ahí, que la gente que está en los alrededores del lago también emprenda y abra sus puertas a los visitantes, porque va a haber mucha gente y es solamente estar en un pedacito de pasto tirado viendo el eclipse durante la mañana. O sea, hay harto beneficio ahí de estacionamiento, no sé, se puede generar cualquier tipo de negocio o pequeño negocio durante esos días. Así que yo invito a que también los emprendedores y toda la gente de allá también abra sus puertas y se abra a ideas como esas para recibir gente, porque va a haber mucha gente en la región. Imagino yo, una vez que pase la pandemia. Acá Pedro consulta a don Juan, eh, ¿cómo nos debemos preparar espiritualmente para ¿Cómo? cómo nos debemos preparar espiritualmente Ah, para un acontecimiento como que vamos a vivir en diciembre? qué interesante, qué buena pregunta, porque eh, eh, el pueblo mapuche priorizó y unió el mundo espiritual con el mundo natural. De tal manera que decimos, el mundo mapuche es un mundo panpsiquista que asume que todo tiene vida, todo, ni las piedras quedan fuera, digamos, todos tienen vida, tienen un sentido de vida. Y desde ese punto de vista, el, el mapuche de hoy, que está informado de la fecha y de la hora y de los minutos, como muy bien lo dijo Carlos, tenemos una disposición especial para poner nuestro espíritu en concordancia con todos los elementos de la naturaleza. La idea originaria de Dios que tiene el pueblo mapuche está basada en los 4 elementos. Cuse representa a la tierra. Fucha representa al agua. Ulcha representa al aire. Y Hueche representa al sol, al fuego. Entonces, Cristian, hay una tremenda ocasión de relajamiento, de recogimiento, de asumir una disposición espiritual particular, no importa la creencia que tenga la persona, puede estar frente a un río, puede estar frente al lago, puede orar para el Mapuzungún es hablar. Aprovecho de decirle de que en el caso de Colico, cerquita está Quechurrehue, y Quechurrehue es el territorio del poeta Elicura Chihuahilaf. Cunco tiene un gran poeta que lo están postulando para un premio nacional este año. Entonces, hay una serie de espiritualidades manifestadas en la cordillera, en el volcán mismo, en el lago Colico, en el lago Icalma, y ocasiones en que cada persona puede no sé, que su propio espíritu le diga lo que siente, ¿no? Va a ser una experiencia magnífica. Carlos, ¿el tema climático va a ser factor? Cordillera, ¿tiene algo que ver también con la visibilidad en esa zona? Digamos que el factor climático es lo más impredecible de un eclipse. ¿Ya? Yo puedo decir con exactitud, o se puede calcular con exactitud, a 100 metros o 50 metros, cómo se va a ver un eclipse dentro de la franja de totalidad. A ese nivel de exactitud permite la ciencia, ya con un cierto error, digamos. Pero en cuanto a clima, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Va a estar más despejado o más nublado en este sector que en este otro sector. Muy, muy difícil. Las masas de aire son enormes, ¿ya? Entonces, hay microclimas, hay ciertos espacios donde podría estar más despejado o podría estar más nublado en algún tipo de nube, nubes altas o nubes bajas o formación de niebla, pero es muy complicado decir a ciencia cierta si va a estar despejado o nublado. Ahora bien, para este eclipse yo creo que la zona andina
tiene buenas posibilidades, ¿ya? Cunco no está pegado a la cordillera, muy pegado a la cordillera, estaba un poquito antes, entonces yo creo que yo le recomendaría a la gente ir a Cunco, ¿ya? Es un muy buen sitio para observarlo y está dentro de el rango, digamos, del 50%, que, como les digo, el factor climático es impredecible hasta 4 o 5 días antes y ahí no hay nada que hacer. Pero territorialmente, en cuanto a conectividad y todo eso, es un muy buen sitio para ir y desplazarse durante esos días del eclipse. Don Juan, para la gente de la zona que quizás siente el tema del eclipse un poco alejado con todo lo que hemos vivido, la contingencia, la pandemia, ¿qué le podemos decir a ellos también para que quizás se vuelva a instalar o se reinstale o se siga manteniendo un tema tan importante como lo que vamos a vivir en diciembre? ¿Qué mensaje le entrega usted a esa gente que quizás eh, por todo lo que ha pasado ha quedado quizás un poquito de lado el tema del eclipse? Bueno, el eclipse, el Lan Antu, nos permite, como dije en el Nosramkan, una gran ocasión para mostrar y visibilizar el mapuche Kimun, la cultura mapuche. En el sector que estamos hablando, el mundo andino, mapuche, hay muchas iniciativas culturales que tienen que ver con turismo, y esta es la ocasión para que todos ustedes se preparen. Además se preparan, como decíamos recién, espiritualmente, porque el pueblo mapuche ancestral, por eso tiene miles de años, podía dominar o manejar el tiempo. Ese kimón se nos ha perdido. Pero yo he tenido la suerte de practicar en 2 ocasiones lo que quiero contarle ahora. Si usted ve el día antes que está muy nublado y que puede llover, en la madrugada del día que se anunció con lluvia, se debe hacer un ritual en torno a un fogón. Y se tiene que dar vueltas, se pueden dar 4 vueltas o 8 vueltas, y se ofrenda en el círculo cosas secas, el café, la hierba, por sobre todo la harina tostada, también puede ser harina cruda, y todas cosas secas, como hojas secas, se hace un círculo, y con ese círculo se le pide la dulcha, se le dice Wenuma Pudilcha, la dulcha, que es la mujer que representa el aire es de género femenino, y en ese ritual se puede controlar el tiempo. Antiguamente se hacía, digamos, los guillatunes que se hacían en el pleno verano con 30 grados de calor, el mapuche hacía llover cuando habían tiempos de sequía. Hoy día los guillatunes nos resultan bien. Una, porque la atmósfera también ya está muy variada, los ecosistemas están dañados, entonces no se puede hacer llover. Pero otra, porque nosotros los mapuches hemos perdido el sentido profundo que tiene la ritualidad y no lo hacemos bien. Entonces, es una gran oportunidad para mostrar el mapuche Quimón, para visibilizar al pueblo mapuche, que el pueblo mapuche fue un pueblo sabio, que tenía mucho conocimiento, miles de conocimientos, no solamente sobre la astronomía, ustedes pueden mostrar el conocimiento sobre todo lo que es la alimentación. Había una alimentación sana, no sé, ahí se pueden hacer diferentes ofertas y esperamos que los gobiernos, el gobierno regional, vamos a estar siempre recomendando también nosotros, ayudando en todo lo posible, para que se autoricen espacios comunitarios para, para el lugar, ¿no? ¿Cómo se llaman? El lugar especial para ver el eclipse del 14 de diciembre. Esperamos que las comunidades participen. Las consideraciones siempre de cuidado, los lentes, como para cerrar ya, Carlos, para que la gente siga entendiendo un poco el cuidado que tiene que tener un proceso como este. Sí, es muy importante que se cuiden, ¿ya? Lentes certificados. También el gobierno regional va a distribuir lentes para todos los niños, ¿ya? De la región. Así que estén atentos que también todos los niños vamos a repartirles lentes. Y si no tienen o no, alguna familia no alcanza a tener lentes, yo lo que podría recomendar es tomar una hoja de papel o un cartoncito, hacerle un orificio y la luz que pase por ese orificio proyectarla en otro lugar. Y vas a poder proyectado el eclipse en una superficie, ¿ya? Ese método también sirve mucho, ¿ya? Así que
aquellos que no alcancen a tener unos lentes para ver el eclipse, porque esa zona es, gran mayoría es solamente penumbra, ya van a necesitar algún método para observar el eclipse, no pueden ver el sol a simple vista. Les recomiendo un método de proyección, hacerle un hoyito a un cartón grande y eso proyectarlo. O hacer una caja de luz, que también en la página web araucaniaeclipse.com vamos a subir algún material para construir y todo el proceso de construcción de una caja de luz para que puedan hacerlo y ver el eclipse de una manera segura. Yo quiero agradecer a Carlos y también a don Juan porque por esta presentación, por sus exposiciones, pero le vamos a pedir que no se vayan, porque hoy día tenemos tanda doble, porque nos vamos a reencontrar en una hora más, a las 19 horas, para hablar sobre una zona que quizás es la que menos se habla, pero tiene demasiados atractivos también, que es la zona del Valle, hablando de Temuco y las comunas alrededor de la capital regional. Así que desde las 19 horas vamos a volver con Nutrancam para dialogar sobre la zona del Valle, Temuco y las comunas cercanas. Mientras ustedes pueden comenzar a programarse para una hora más, nosotros desplegamos la encuesta también, que está en sus pantallas para que puedan responder y evaluar esta presentación de los expositores y también el formato de este Nutrancam. Reiterar también que pueden revisar todas las sesiones anteriores a través de el canal de YouTube del Pabellón Araucanía, también toda la información relacionada al eclipse también, con el trabajo que está haciendo el gobierno regional también, en este caso, trabajando directamente con agrupaciones, con las comunas, con municipios, de cara a un proceso tan bonito como va a ser el del 14 de diciembre. Nos quedamos nosotros acá porque volvemos en un momento más para vivir Nutrancam, intercambio de saberes, Valle, para cerrar ya este ciclo de charlas y sesiones relacionadas al eclipse de la Araucanía del próximo 14 de diciembre. Mi nombre es Cristian Orias, nos encontramos entonces en una hora más para seguir viviendo este hermoso fenómeno que tendremos acá en la región de la Araucanía. Chao.